Bueno, buenas tardes a todas las familias de APEP. Hoy van a hablar la licenciada Gabriela Gregio y el doctor Alejandro Braín, que entra en un ratito, sobre esquizofrenia y consumo. Así que le vamos a dar la palabra ahora a Gabriela, que ella explique un poquito qué es lo que hace y dónde está haciendo su trabajo y de ahí empezar como quiera. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a las familias. Gracias, Gaby, por la invitación y gracias, bueno, a todos los que y todas las que se sumaron hoy a este encuentro. A mí en lo personal ya tuvimos, creo que un encuentro el año pasado y siempre me resulta muy gratificante poder intercambiar con los usuarios, los familiares, ¿no? Tanto Alejandro y yo tenemos mucha experiencia en docencia con profesionales en formación, pero bueno, los espacios de intercambio y en el trabajo cotidiano, porque en definitiva con lo cotidiano con los que trabajamos son con los pacientes y con sus familias. Yo disfruto mucho de estos encuentros y me parece que es de lo más valioso, así que siempre celebro la actividad que hace y propone APEF. Bueno, yo soy psicóloga, trabajo actualmente en la sala de internación del Hospital Álvarez, hace ya bastantes años. Ahí coordino tanto el equipo individual como parte del equipo de familia. La sala de internación del Hospital Álvarez es un hospital general que queda en la ciudad de Buenos Aires. Ahí aclaro porque vi que había alguien que se estaba sumando desde Uruguay y no sé si hay familias que se sumaron desde otros lugares. Bueno, es un hospital general que queda en el centro de la ciudad de Buenos Aires, tiene una sala de internación, en principio para hombres. Recientemente empezaron a incorporarse mujeres, pero todavía no hay una sala, digamos, están en clínica médica. Y hace unos años, ahí trabajamos con Alejandro y con un equipo también bastante grande de gente. Bueno, un poco la situación misma, ¿no? La clínica, yo entré en el 2010, Alejandro bastantes años antes que yo, y la clínica, los pacientes que llegaban a la internación empezó a cambiar y eso empezó a incluir los consumos problemáticos. Esto se los cuento porque en realidad que nosotros estemos pensando hoy en esta encuentro entre el consumo y la esquizofrenia fue un punto de llegada para nosotros, no fue un punto de partida. Ninguno de nosotros, y esto es algo que todo el tiempo discutimos con los profesionales, tenemos formación prácticamente en consumos. Es algo en lo que nos encontramos en la clínica y justamente para poder estar a la altura de la problemática de nuestros pacientes, de lo que a nuestros pacientes les pasaba y a las familias les pasaba, es que decidimos empezar a trabajar y a formarnos y a pensar esto fuertemente. Seguramente lo que yo les voy a decir será algo que ustedes han atravesado como familiares y atraviesan cotidianamente. Lo primero con los que nos encontramos que es con que el sistema de salud divide, separa, ¿no? Estos dos campos, ¿no? O sea, muchas veces cuando el famoso paciente dual, digo yo, bueno, si alguien tiene esquizofrenia, pero además consume, ¿no? Parte del equipo te dice, ah, no, nosotros consumos no atendemos. Y la gran mayoría de dispositivos desarrollados en consumos problemáticos, cuando aparece algo del campo de la psicosis, dice, ah, no, pero nosotros este tipo de problemáticas no atendemos. Y sin embargo, digamos, esto es una primera dificultad con la que estoy segura que ustedes se deben encontrar cotidianamente, pero nosotros como profesionales también, digamos, nos la encontramos y ya viene desde nuestra formación. Entonces, un primer punto al que nosotros fuimos apostando fuertemente con Alejandro es trabajar en la formación de profesionales que sí puedan abarcar integralmente el padecimiento de quien tiene un diagnóstico de esquizofrenia y una problemática de consumo. Poder pensar eso de manera integral. Sigue siendo un desafío al día de hoy, ¿no? Muchas veces nosotros en la sala de internación, digamos, es una internación de agudos, cuando queremos egresar a los usuarios para que tengan continuidad de cuidados y continuidad de tratamientos, nos cuesta mucho también encontrar dispositivos que puedan trabajar de manera integral. Creo que es un desafío del sistema actual, que es algo en lo que todos tenemos que poder de alguna manera reclamar, pedir, militar, en el sentido, digamos, de pedir por un abordaje integral, no solo porque hay en nuestro país leyes que así lo disponen, sino porque la evidencia científica
fuertemente respalda la idea de que el abordaje debe ser integral y que esto es, resulta beneficioso tanto para la mejoría de la situación de los pacientes como para su entorno, ¿no? Porque ya de por sí es complejo la clínica, y entonces si además uno se encuentra con los obstáculos del sistema, todo se vuelve mucho más difícil. Seguramente lo que yo les digo no es novedad y muchos de ustedes lo deben haber atravesado. Como les decía, bueno, y junto con Alejandro también trabajamos por fuera del hospital, fuimos conformando un grupo de trabajo orientado a los consumos y a los consumos en la intersección también con la psicosis. Y en ese marco nosotros planteamos como una serie de ejes que nos parecen fundamentales. El trabajo individual, digamos, del espacio individual, el trabajo en familia, es decir, para nosotros no es concebible un tratamiento que no incluya a la familia fuertemente y que la incluya desde un lugar que no sea simplemente la del el modelo, digamos, de donde la familia queda a cargo y al control de toda la vida del paciente, porque entendemos que hay algo del burnout que atraviesa fuertemente a todos, ¿no? A los pacientes, a los familiares y a los profesionales. Entonces planteamos un trabajo de familia que los incluya también como sujetos que están padeciendo, ¿no? Digamos, las familias necesitan ser acompañadas, necesitan ser escuchadas, necesitan poder expresar los límites de lo que no pueden y ser atendidas en eso. También muchas de las situaciones que a nosotros nos ha tocado acompañar, bueno, las familias llegan cansadas, llegan con sentimientos de culpa, llegan habiéndose, digamos, habiéndolos muchos dispositivos, habiéndolos responsabilizados de determinadas cosas que después no se dieron y fracasaron, entonces uno piensa, bueno, esto está mal porque yo no pude con esto, y esa digamos, sensación de culpa generalmente termina entrando como una especie de sistema, digo, donde la familia se siente culpable y ese enojo a veces se traslada hacia el paciente o hacia el sistema. Los profesionales mismos muchas veces se frustran con estas presentaciones. Entonces hay algo donde nosotros empezamos a pensar, bueno, el enfoque está errado en alguna manera. Les decía que, bueno, el otro, a ver, me parece que entró Ale, Oye, no. yo, sí, sí, estoy Ah, acá, estoy acá. Ale, ¿No ¿cómo viste? estás? No, no, había entrado, te estaba escuchando. Ah, No, no, que estaba, sí. Ah, quería buenísimo, decir, sí. si puedo decir a Hola, ustedes, Bienvenido, bienvenido. Alejandro. perdón, Presentate si perdón, querés. perdón, yo soy Alejandro Braín, soy psiquiatra. Bueno, ahí Gaby está explicando, trabajamos en el hospital y trabajamos en un grupo, Mm, redes, y hablaba de las familias y también del cansancio, pero me parece que hay como una cuestión de, digamos, es esquizofrenia y consumo, ¿no? Y me parece que hay algo de, digamos, que los equipos tratantes no resuelven todo primero. Que mm, creo que todos los equipos tratantes somos, me incluyo, muy fallados también. Entonces, como que las familias hacen al equipo tratante también, o sea, de alguna manera, y van pasando por diferentes equipos tratantes. No es lo mismo, y quizás a veces nosotros con Gaby lo pensamos y con otros integrantes de nuestro equipo, que a veces es como una, digamos, no hay un centro, a veces el centro es el paciente que se brota, a veces es el familiar que no puede más, a veces es el equipo tratante que o deja a un psiquiatra o lo echan de su lugar, o el sistema cambió, o ese mismo terapeuta se peleó con su esposa, o se murió la suegra, en mi caso se murió mi suegra hace 2 días. Digo, como lo que quiero decir es que en algún sentido, esto es un trabajo que tiene que ser de todos. Y eso es, hay un diagnóstico que es de esquizofrenia que es claro, el consumo en la esquizofrenia, si bien se acepta en los hospitales la esquizofrenia, no se acepta el consumo. Entonces muchas veces el paciente que tiene esquizofrenia y tiene consumo está fuera de los lugares, de los hospitales, de los lugares de salud. Entonces, en algún sentido, la familia se siente, y una cosa que podemos discutir también acá, Gaby, que me parece que es interesante, porque ujú, creo que la segunda vez que vinimos acá, no sé qué, también es que sí. sobre la ley podemos discutir, sobre cuáles son las problemáticas que tienen, porque uno tiene un familiar que se brota y de repente dice, ¿qué hiciste? No, consumí cocaína. Ah, bueno, entonces no es para acá, no es para este hospital, es para otro lugar. Y vos estás rotando por un montón de lugares que no te internan y no sabes dónde ir. No,
para nosotros no tiene que ver con la ley, pero sí tiene que ver con las interpretaciones de la ley. Y, Sí, con, y, con, y, con, y pensando que los médicos, los psicólogos, no saben mucho de consumo, sí saben más de esquizofrenia, pero que además que las familias muchas veces tienen razón y tienen que lidiar con, qué sé yo, con un equipo tratante que ni siquiera escuchó de los años que llevan de tratamiento con otros psiquiatras. Y ustedes saben el libro completo y uno tiene que decir, bueno, empezar de cero y ser como muy pacientes para que el equipo tratante te hable. O sea, nosotros pensamos que el más sabio de los que están ahí es el más, el que entiende, el más paciente, el que trata, viste, más tranquilamente, que puede entender al médico, que puede entender al otro, ¿no? Muchas veces no es el equipo tratante. Entonces, sí, por eso APEF está buenísimo, porque es la familia es se la mete, red. eh, Mm. la red, la familia es el centro del equipo tratante, Sí, y porque ahí por ahí lo que es perdón. interesante es, para nosotros el que más sabe es el que está más cerca, y el que está más cerca es la familia. Pero el desafío ahí es que ese saber no se convierta en una plena responsabilidad o en un peso pleno que caiga sobre las familias. Por eso hablamos de la idea de red y de que no hay un centro, ¿sí? Muchas veces, esto que por ahí dice Alejandro, las familias que llegan a los tratamientos llegan muy cansadas porque se los ha sobrecargado mucho o porque no ha habido acceso al sistema. En ese sentido, para nosotros hay algo que es importante, que es esto, la idea de la red, y que eso, armar una red lleva tiempo, digamos, armar equipo entre el paciente, la familia, los tratantes, y que los saberes circulen de manera equitativa, distintas, ¿no? Porque todos portamos distintos saberes, pero de manera equitativa, lleva tiempo. Y a veces ese tiempo, el desafío soportar ese tiempo, de conocernos, de entender la dinámica, eh, es una de las cosas más desafiantes. Lo que sí nosotros venimos pensando, además de discutir algunas cuestiones en relación a la ley, es el lugar de la abstinencia en estos tratamientos. Porque también escuchamos esto, digamos, muchos del derrotero que las familias portan, que los pacientes portan, tiene que ver con que no han podido dar, muchos de los tratamientos proponen la abstinencia como punto de partida, para poder acceder a un tratamiento, y eso muchas veces no es posible y es poco realista con la clínica y las posibilidades de los pacientes. Entonces, nosotros proponemos en ese sentido una perspectiva más orientada a la reducción de riesgos y daños, que como objetivo, no, también hay muchas interpretaciones y podemos discutir. El objetivo de una perspectiva de reducción de riesgos y daños no es habilitar el consumo, sino justamente tener un abordaje un poco más realista que permita reubicar a la abstinencia en un horizonte posible, hacer hincapié en las intervenciones que puedan promover cuidado, y cuando digo cuidado me refiero en sentido amplio, digamos, cuidado hacia el paciente, cuidado hacia las familias, cuidado hacia el equipo, porque la propuesta de la abstinencia, de alguna manera, como puerta de entrada, en general lo que lleva es a una mala adherencia a los tratamientos, a que los pacientes se vean obligados de alguna manera a mentir o a ocultar lo que les está pasando para poder continuar con la asistencia, ¿sí? Lleva a mayores recaídas y a que muchas veces el consumo sea mucho más riesgoso y mucho más problemático, porque si yo le digo a un paciente, si vos seguís consumiendo, yo no te atiendo, bueno, uno puede decir, eso es contrafáctico contra el resto de todas las intervenciones en salud mental. Yo no le pido a un paciente que está deprimido que deje de estar triste para atenderlo. No le digo a un paciente que está en pleno brote que deje de escuchar voces para atenderlo, ¿sí? Y sin embargo, en los consumos, ¿no? Esto es como algo generalizado del sistema, acontece esto. Entonces ahí tenemos un problema de entrada que venimos tratando de cuestionar fuertemente. Lo contrario a eso no implica que habilitar el consumo, implica ser realistas con las posibilidades y con la reducción de los efectos de esos consumos. Y la reducción de los daños no son solo biológicos, tiene mucho costo para la interacción familiar y para prevenciones punitivas. Eso estadísticamente la evidencia ha demostrado que no tiene efectos en la recuperación y que más bien el efecto es el de alejar a los usuarios y a las familias del sistema, Y ¿sí? A la una cosa, ¿viste? infraestructura de la red. Hay preguntan, ¿viste? Porque no Sí. consigo turno, me dice con psiquiatría, y es verdad.
muy difícil conseguir turno a veces. Eso Ah, es como, eso es parte del sistema. no, Quizás nosotros a veces no podemos cómo no sabemos cómo resolver eso. Digamos, eso se resuelve más vía el Estado, ¿no? O vía las obras sociales, ¿no? Pedir, pero es verdad que hay pocos psiquiatras en relación, y ahí, Capital pero Federal o provincia. sí, escribió Claudia. Igual yo, digamos, esto es un poco de lo que veníamos planteando al inicio, un ratito antes de que Ale se sumara. Digamos que hay un problema estructural de accesibilidad Claro, en general a la salud, a la salud mental. eh, y nosotros venimos como desde donde podemos también, digo, por eso pensamos, hay algo del cambio del claro. sistema que depende un poco de todos. Nuestro trabajo por ahí es tratar de formar muchos profesionales que puedan tener otra perspectiva, pero claramente hay una crisis en el sistema sanitario y entendemos que muchas veces los cuadros llegan graves, ¿no? Llegan graves por falta de una atención oportuna. En eso, Claudia, podemos coincidir. No, no depende justo de nosotros, no simplemente somos parte de una parte del hospital, no somos ni el director, ni los que gestionan los No, turnos, ni pero viste nada que de ahí eso, pero dijeron justamente que. sí, sí, No, no, ahí sí dice que decías. si llamás al 147 yo creo que lo que lo salva a uno es la red. Esta red, APEF, que los familiares se vayan, che, yo tengo este psiquiatra, yo voy viendo esto, yo hice esto de esta manera. Como hay un saber también que ustedes tienen, que se va generando bueno, ustedes llaman a profesionales a hablar, digamos, de alguna manera, hay alguna forma de que usted, de que tenga más conocimiento a través de lo grupal, a través de esta comunidad que hacen ustedes, ¿no? Y de ver, che, los distintos, pero nosotros tenemos esta posición, pero hay otra posición de abstinencia y de que en realidad si un paciente consume no puede estar dentro de una sala de internación porque los demás pacientes lo hacen consumir a pacientes que tienen esquizofrenia que no consumen. Esto también está, y ustedes como familiares deben saber de en algún momento de haber entrado en un lugar de una sala de internación, de decir, che, acá se consume dentro de las salas. Y las salas de internación se consumen casi todas las salas del gobierno de la ciudad, excepto los lugares privados que están cerrados, que dura un mes la internación, en general hay consumo. Entonces nosotros tenemos que lidiar con lo posible. Nosotros no queremos que las personas consuman, no queremos que las personas deliren, pero para eso tenemos que aceptar que las personas consumen y que las personas deliren. Entonces, a Sí, partir de ahí, digamos, me parece que la información que tienen los familiares, cuanto más información tengan los familiares, y eso, digo, la ley de salud mental lo tiene ahí, la ley del paciente, que es una ley que ustedes deben conocer muy bien, cuanto más información tengan, más se defienden, más fácil conseguir psiquiatras, más entienden de qué va la cuestión, entender por qué se produce un brote, entender, por ejemplo, que es el diagnóstico de esquizofrenia, a veces es muy bueno para entender que el otro puede hasta acá. Hay cosas que va a poder y cosas que no va a poder. Por ejemplo, qué sé yo, la dislexia también. Hay una ley para la dislexia. O sea, los chicos que tienen dislexia no pueden leer de corrido. Entonces hay que enseñarles de otra manera y no hay que exigirle leer de corrido. Digamos, entender que alguien tiene esquizofrenia, bueno, es entender que hay cosas que no puede hacer como otros. Y si uno les exige eso, bueno, empeora el síntoma. Y si uno le da las herramientas que no tienen, el síntoma baja. Y con el consumo, si uno no los expulsa y los aloja, digamos, de patearlo, en un momento el mismo paciente dice, quiero dejar de consumir. A veces te dice, necesito una internación, que quiero porque quiero dejar de consumir. Ahora, si yo en la primera de cambio le digo, che, vos que consumís, no me vengas a ver, no vengas a volverme a ver, si vos seguís consumiendo, entonces de alguna manera genero violencia en el otro. Entonces, quizás lo mejor que podemos decir, digo, Gaby, pienso yo, es tengamos todos un cierto saber, tratémonos todos amorosamente, como hacemos como padres. Y eso, participar en estas charlas, ser amorosos, entender de qué se trata la esquizofrenia, que los médicos expliquen, che, ¿qué es la esquizofrenia? ¿Qué es el consumo? ¿Qué hacen ustedes con eso? ¿Qué hacen los psicólogos con eso? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo lo tratamos en ese momento? Eso a es, mí, me parece que. Sí, a Gaby. mí me parece que hay como varios niveles de problemática, ¿no? Digo, tal vez hay situaciones Claro. que son más extremas y de cierta urgencia, que si quieren ahí podemos después meternos un poco, porque creo que esta mamá, creo que estaba hablando de una situación muy extrema que Graciela ahora lo retomo, pero quiero poner un poco en contexto. Eh, de- eh,
hay algo que es importante por ahí para mí en esta charla, que a mí me gustaría que podamos conversar, que es por ahí entender que el consumo, digamos que tanto el sistema de salud como todos los discursos en relación al consumo vienen de años atravesados por un paradigma abstencionista que no fue, digamos, no es del campo de la salud, digamos que es más del campo jurídico, más del campo de la penalización, es un tema que tiene más de 100 años, y el objetivo de esa, o mejor dicho, la concepción de ese paradigma, entre otras cosas, asociaba el consumo a la voluntad. Entonces yo ahí los invito a pensar cuántos de sus familiares con diagnóstico de esquizofrenia o con algunos otros diagnósticos vinculados a la psicosis podemos pensar la voluntad como algo que ya no está trastocado antemano. Digo porque rápidamente, si nosotros lo asociamos a algo voluntario, es muy fácil caer, y esto no es algo que les pasa solo a los familiares, le pasa al sistema, nos pasa a los profesionales. Cuando un paciente consume nos sentimos frustrados, la primera respuesta es enojarnos, creemos que lo hace porque quiere, creemos que porque no le importa, ¿no? Toda esa frustración se pone a jugar. Los profesionales, algunos, y los que digo, tenemos algunas herramientas para salir de eso y poder entender, lo primero es entender, no se trata de una cuestión voluntaria. A grandes rasgos, y Ale me puede corregir, las personas que padecen de esquizofrenia muchas veces consumen para hacer un autotratamiento. Hay varias hipótesis, pero una de las más frecuentes que escuchamos en el consultorio y que podemos pescar es un autotratamiento a veces de los síntomas positivos, un Claro. autotratamiento, un pseudo-tratamiento, o sea, un tratamiento fallido de los síntomas negativos. Muchos pacientes que tienen anedonia, bulia, que les cuesta la interacción social, terminan, digamos, llegando o entrando en el consumo porque algo de esto inicialmente se les facilita. Por supuesto que los riesgos son mayores, pero quiero decir, digamos, hay motivaciones para llegar al consumo que están muy lejos de la idea de voluntad, placer, diversión. Yo les diría más bien alguien que consume en los niveles problemáticos está tan preso del consumo como está preso de sus voces y de sus delirios, ¿sí? Esto es algo que a mí me interesa muchas veces pensar como para poder zafar del enojo. Esto no quiere decir no enojarnos, pero por lo menos no actuarlos y no pensar que nuestro hijo, nuestra pareja, ¿Te quedó ella o no te escucho bien yo? nuestro Sí, estaba hermano, nuestra esperando a hermana, ver si era, Gaby, perdón, Gaby, Gaby. Gaby, Ah, Gaby, ahí te quedaste perdón, vos. ¿qué, me Me parece trabé? que Sí. no, no, se Ah, trabó la ya. cámara, Bueno, sí, a ver, claro. Claro, sí, sí. se trabó la cámara y se trabó mi audio también. Sí, Bueno, ahí ahí volviste. volviste, sí, se trabó, por momentos se trabó. Bueno, espera, voy a Pero bueno, tratar pero de abrir un ahí creo que poco, eso es como porque vital, como ¿no? les decía, Vital en no enojarse con el sí, paciente, ¿no? Entender que es un problema de salud, ¿no? No entender que se lo hace a uno a propósito. Lo que pasa es que parece que es a propósito de uno. Es como cuando uno tiene un hijo chico que se porta mal. Bueno, ese chico se porta mal, pero no lo hace en contra de uno. Y esto en ese sentido, el consumo es tan fuerte, digamos, que no, que a veces supera. Por eso después tienen mucha angustia y mucha culpa, digamos. Entonces me parece que en este sentido, encontrar equipos que alojen a las personas que consuman sin retarlas, sin exigirles que se curen de la noche a la mañana, me parece que eso baja baja sí. el consumo y baja la angustia, ¿no? De todos. Gaby, ahí te detuviste, me parece. Todavía estás. ¿Ibas a decir algo, Gaby? Y No se ahí escucha. volví, Volvés perdón. más o menos. Ay, tengo un problema seguramente en la conexión de la red. Bueno, Ahí ustedes se me está escuchando. avisan. Dale. Sí. Em, bueno, a ver, se me cortó a mí también lo que vos estabas comentando, Ale. Em,
No, voy por lo Digo, mismo, digamos, ahí escuché o vi que dice, ¿qué deben hacer los familiares? Bueno, un poco la aceptación de la situación Sí, y que también sí, abrir el cansancio que tiene uno y trabajar uno en terapia también, uno ser paciente, uno decir, che, yo también soy paciente acá yo también tengo un problema, no que es la solo mi aceptación hijo. no es aceptar cualquier cosa, ¿no? Por ahí situaciones extremas, pero hay una primera necesidad de aceptación de, bueno, esto no va, ¿no? En general, el deseo con el consumo es que esto desaparezca, bueno, que lo deje hacer, ¿no? Y cuanto más el sistema, los profesionales, los tratamientos se ponen en esa posición, bueno, generan mayores posibilidades de recaídas, mayores posibilidades de pérdida de adherencia al tratamiento, digamos. La perspectiva de reducción de riesgos y daños no busca habilitar un consumo, lo que busca es mejorar la abstinencia, es sostener el vínculo terapéutico en el mientras tanto, ¿sí? Que es muy importante. En el mientras tanto, se va acompañando a alguien en el camino de construir ciertas posibilidades de autocuidado y de reducción de ese consumo, de reducción hasta que en algún momento, digamos, la abstinencia para nosotros es un objetivo posible, pero hay que ponerlo en el horizonte. Eh, Quiero decir, la mayoría de los enfoques abstencionistas terminan siendo punitivos, terminan siendo moralistas y terminan recargando mucho a las familias. Yo les pregunto si alguno de ustedes ha tenido experiencia, pero en general a las familias se les pide controla, que no salga, que no maneje dinero, que no haga esto. O sea, se los convoca a un lugar de control imposible de sostener, imposible para el sistema. Entonces yo también ahí me pregunto, ¿por qué el sistema le pide a las familias hacer algo que el sistema mismo no puede? Bueno, porque hay algo, esto corre por mi cuenta, del enfoque abstencionista que no está pensado en pautas de salud. Y como no está pensado en pautas de salud, nos quedamos todos haciendo cosas que en realidad es como una especie de cuento chino. O funciona en un contexto muy aislado. Por ejemplo, alguien que está internado mucho tiempo, bueno, sí, logra reducir el consumo a costa de estar encerrado, pero luego esto, cuando alguien es reintegrado a su familia, bueno, no hubo nada trabajado en relación a esas herramientas. Entonces, tal vez esto de proponer que dice Alejandro de la aceptación, no es una aceptación pasiva ni de la resignación en el sentido de, bueno, vamos a permitir que cualquier cosa suceda, pero sí de una aceptación de el camino va a ser mucho más largo y en eso va a ser importante armar redes, ¿sí? Redes como estas que ustedes arman, que me parece genial, armar red con los profesionales, tolerar, ¿sí? Tolerar algunas cosas que no tolerar cualquier cosa, pero sí poder instalar la tolerancia. Y sobre todo, digo, cuando Ale dice esto del trato amoroso, es no, no castigar, que ese es un desafío muy grande, acompañar aún en los momentos en donde algo del consumo se hace presente. Por supuesto, siempre en situaciones de riesgo no, cuando alguien está, digamos, en situaciones de confrontación alta, por supuesto que no, digamos, una situación extrema donde tal vez un familiar nuestro está en consumo, descompensado, bueno, ahí hay que, digamos, implementar las intervenciones propias de una urgencia. ¿Sí? Por ahí todo esto que estamos intentando traer es, bueno, en los momentos en donde no estamos en la urgencia, ¿no? Cuando estamos en la urgencia ya la cosa se desmadró y hay que poder intervenir para volver a un estado posible de trabajar. ¿Se me escucha? Sí, Porque, perfecto. listo. No, no, sí, Sí, perfecto. No, pero una cosa, a mí me interesan las preguntas que tengan, porque las sí, preguntas que tengan, totalmente. me parece que a nosotros Nos van a nosotros orientar podemos, en la charla nos hacia sus orienta a ver intereses. hacia dónde, claro, hacia dónde ustedes quieran ir y podemos contestar las preguntas. Mal o bien, ustedes, no sé, criticarán o no, pero está bueno que ustedes puedan preguntarnos, en un sentido porque el tratamiento es un tratamiento, digamos, quizás uno está pensando, bueno, ¿qué es la esquizofrenia esto? ¿Qué es el consumo esto? Pero nosotros lo que podemos contestar es más cómo acompañamos la esquizofrenia, el consumo, ¿se entiende? Porque eso me parece que tiene que ver más con nuestro, con un aprendizaje, digamos, o lo que podemos dejar nosotros.
Pues si no, todo lo demás es como un libro. Y cuando ustedes leen el Ujú. libro, pues van a la realidad y no, la realidad no es así. Así que ustedes deben tener problemas con la realidad. Estaríamos dispuestos a pelear esa, a ver cómo hacemos nosotros o cómo haríamos. ¿Hubo una Em, pregunta o no? yo no voy a hacer una pregunta, yo voy a hacer un comentario de metida, porque ustedes son parte de mis maestros, ¿no? Yo creí desde siempre en la reducción de daños, eh, y después de 4 años de tratamiento, así como ustedes lo dicen, sin extenderme mucho, mi hijo está empezando el hospital de día por propia voluntad. Alejandro Sí, sabe algunas cosas porque tuvo algún llamado alguna vez. Me gustaría que expliquen sobre la abstinencia y el sufrimiento, ¿sí? Porque lo hemos pasado acá, bancamos todo, no Mm. es fácil, pero sí sirvió. Hace muy poquito tiempo que está sin consumo, pero sí puedo asegurar que esto que ustedes dicen es tal cual lo explican y que hay un acompañamiento familiar que debe ser fortalecido, y para eso está PES, para fortalecer. Así que bueno, me gustaría esto, que hablen sobre lo que pasan las personas que están en abstinencia, sobre todo con esquizofrenia, porque es distinto, ¿sí? Porque reviven, afloran síntomas que fueron tapados por este consumo. Entonces es claro. muy difícil para esa persona, porque nosotros lo vemos de afuera, pero lo que pasan es algo muy duro. Entonces No, estaría bueno que lo expliquen está muy desde bien. el lado de ustedes, del lado médico, ¿no? Mm. Que a No, veces... está bien lo que está bueno porque en realidad cuando alguien deja de consumir, digamos, cuando uno consume, y el consumo lleva mucho tiempo ya, ¿no? Quizás los pacientes empiezan a consumir desde los 14, 15, 16 y por ahí tienen 40 y consumieron toda su vida y enfrentaron muchas partes de su vida, la mayor parte de su vida en consumo. Enfrentar en consumo quiere decir, no sé, desde hablar por teléfono con alguien hasta ir a un trabajo. Entonces, fuera de eso, sin el consumo, no se conocen. Entonces, lo primero que aparece es como la desesperación, más allá de los síntomas físicos del consumo, ¿no? La sudoración, la taquicardia, la ansiedad. Más allá de eso es cómo enfrento esta situación que aparte aparece uno con los problemas reales. ¿No? Los problemas reales, che, haré bien lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo, me echarán del lugar, ¿cómo hago para no mentir? Todas estas cosas que con consumo no te importan, porque uno baja el consumo, a uno lo desinhibe, entonces ya está, no le importa nada, no tiene esa cuestión de super yo que te dice, che, estás haciendo las cosas bien o mal. Te tenés que enfrentar a ese hombre que te dice, o esa mujer que te dice, che, vos estás haciendo las cosas mal, por acá no es, soy buen padre, soy buen hijo, soy buena madre, todo el tiempo nosotros tenemos esas cuestiones. Y más si tenemos que una esquizofrenia donde escuchamos voces, las voces se tornan como más difíciles. Por eso lo que decía Gaby es que muchas veces el consumo, que lo hace peor seguramente, es para acallar eso, digamos. Está Entonces, claro que, perdón, quiero decir, sí, sí, nosotros sí, sí, consideramos que el consumo agrava muchísimo el cuadro, pero por ahí lo que queremos decir es que ese consumo no tiene que ver, no es por ahí con la idea de lo recreativo. Y muchas veces, o sea, bueno, ahora justo estoy leyendo, Graciela está compartiendo ahí algo, lo que aparece como primariamente es el consumo y se entra por el consumo. Y cuando el consumo desaparece, en realidad nos damos cuenta que había otra cosa de base que estaba motivando ese consumo, por ejemplo, esto, tratamiento de síntomas, autotratamiento de síntomas positivos o mucha dificultad con síntomas negativos, sobre todo cuando esos consumos se iniciaron en la adolescencia, que es un momento de mucha vulnerabilidad. Entonces, en ese marco, proponer la abstinencia, lo único que va a generar es sufrimiento y seguramente fracaso, digo, porque para que alguien pueda dejar eso que subjetivamente para esa persona le reporta alguna solución, digamos, y pueda tomar otra cosa, implica un trabajo donde hay que acompañar, ¿no? A entender que hay otros modos de tratar y hacer con eso que está padeciendo. O sea,
esto me parece que es importante, porque no es simplemente que alguien consume porque le gusta o le divierte. Eso sería un consumo recreativo, pero y en el caso de un paciente con un diagnóstico de esquizofrenia, habría que limitarlo porque justamente hay una mayor sensibilidad a las cuestiones de brotes, de recaídas del cuadro de base. En eso estamos de acuerdo, con eso no nos estamos peleando, ¿sí? Con el modo en que eso se cuestiona. Y hay un montón de cosas, digamos, como pequeñas, concretas. Acá preguntan cuánto dura la abstinencia. No, ¿no? Y bueno, Eso pero la licencia no depende importa, de qué. porque puede durar meses, lo que digo, y hay una cosa que se llama craving, que es Ujú, que es como peor que la abstinencia, que es cuando uno, sí. por ejemplo, pasó ese tiempo de abstinencia, ese mes, o 2 meses críticos, digamos, después uno, no sé, pasa un año y de repente pasa por un bar, por un lugar, o hay algo que, digamos, o ve una situación de consumo y aparece como las ganas, digamos, como que de alguna manera, como hay también mucha mentira de eso, la mayoría te dice, no, yo no consumo más. Y muchas veces siguen consumiendo, pero poco. Uno se da cuenta que consumen cuando estallan, cuando no pueden parar, cuando hay un momento que no pueden parar. Pero en el medio por ahí consumieron. Es Entonces, importante identificar ahí, digo, en esto que dice Ale, tanto lo que motiva el consumo, o sea, los determinantes más subjetivos o contextuales del consumo, ¿sí? Digamos, qué lleva a esa persona a consumir, que no es un acceso directo, no es que nosotros le preguntamos y el paciente te lo dice. Muchas veces es algo desconocido, muchas veces los pacientes te dicen, no sé por qué, pero no puedo parar de hacerlo, ¿no? O sea, necesito esto. Y lleva mucho tiempo desarmar a veces digamos, esta dependencia del consumo se disfraza de, bueno, yo consumo porque quiero, cuando en realidad hay una absoluta falta de control respecto de esa conducta. Entonces, desarmarlo con los pacientes también lleva un tiempo. Entonces, por un lado, hay que poder identificar algo de esto, que lleva el consumo. Esto que está diciendo Alejandro del craving es una dependencia más psicológica, ¿no? Por ahí cada sustancia, esto lo sabe mejor Alejandro que es médico, digo, tiene un periodo de abstinencia, claro, que se acompaña, se medica, pero esta otra dimensión, ¿no? De la dependencia más psicológica es mucho más difícil o lleva mucho más tiempo de trabajo y tal vez es la más, esto como dice Ale, tal vez alguien dejó de consumir un año y de repente algo pasó en la vida y ciertas coordenadas se volvieron a juntar y esa persona recae. Es muy importante ahí no sancionar las recaídas como fracasos, ¿sí? Sino como parte de un proceso, ¿no? Donde, digamos, las recaídas van a suceder. Y lo peor que podemos hacer es rechazarlas. O sea, tenemos que aprender de las recaídas, capitalizarlas. Y con esto no estoy diciendo qué bueno que haya recaídas. Lo que estoy diciendo es, esto va a suceder y lo peor que podemos hacer es no. rechazarlas y lo que tenemos que tratar de hacer es entenderlas, porque de ahí vamos a ir incorporando cada vez más conocimiento en el sentido de entender un poco más la situación y de extraer Ahora, herramientas más a medida, ¿no? Porque esto es un tratamiento a medida. y una cosa, lo que vemos, por ejemplo, en el hospital, ¿no? Viste, Gaby, que hay dos casos, ¿no? Mm. Que hace muchos años que lo venimos viendo. Ujú. Y cada vez, para mí, están mejor. Más allá que, digamos, cada vez, como, digamos, vienen por temporadas, ¿no? Y vienen como casos muy graves. Pero y en el transcurso de 10 años que fueron viniendo, están mejor y reaccionan mejor con los profesionales que los trataron mejor. Entonces, es increíble cómo cuando estos pacientes que por ahí no tienen lugar, que tampoco tienen familia, a veces lo hace más grave, porque vivieron casi siempre en instituciones, cuando de alguna forma reciben un buen trato durante mucho tiempo y se tolera mucho las recaídas y se los trata amorosamente, después hay algo que con el tiempo mejora en ellos. No sé si me equivoco, Gaby, para vos. Porque digo, No, pues yo los veo a estos dos pibes, que no importa quiénes, pero sí. digo, ¿no los ves mejor? Digo, ¿no ves que de alguna manera entienden un poco Bueno, más la cosa? Alejandro está hablando de dos pacientes que conocemos hace muchos años que tienen un diagnóstico de base de esquizofrenia, pero bueno, Claro. lo que más ruido hace en ellos es el consumo. Y fue un desafío para el dispositivo, para nosotros, para el equipo, y sigue siéndolo. Bueno, cómo acompañar, ¿no? Eh, sin caer en la frustración, en el enojo. Y lo que sí podemos ver es que a medida que vamos
digamos, si nosotros aceptamos el consumo, lo primero que empieza a pasar del otro lado es que alguien se siente habilitado a hablar de esto y deja de ocultarlo, ¿sí? Si nosotros empezamos a tratar el consumo como algo que le pasa a la persona y que entre todos tenemos que poder ayudarlo, ¿no? Acompañarlo a su ritmo, lo que empieza a pasar es que los pacientes empiezan a hablar de esto o empiezan a ocultarlo menos, o cuando vamos a la entrevista y alguien está con claros signos de intoxicación, podemos hablar de eso sin empezar con consumiste, no consumiste, rápidamente, digamos, hablar del tema reduce de alguna manera la necesidad del usuario y de los pacientes de tener que mentir, de tener que ocultarse. Y eso es muy importante, porque eso es uno de los primeros caminos para la reducción. Si alguien puede venir y decirte que tiene ganas de consumir, ya no está obligado a tener que ir a hacerlo solo, de un modo riesgoso, de un modo, esto con conductas como las que por ahí comentaban ahí, bueno, tener que robar para. A veces parte de la estrategia, no estoy diciendo que para todos los casos es, bueno, asumamos que va a haber un consumo y entonces tratemos de generar condiciones de cuidado, entonces un consumo cuidado, limitado, en un ambiente seguro, con acompañamiento posterior. Yo sé que por ahí esto choca, a mí como profesional me choca y hace, qué sé yo, 15 años podría haber dicho esto es un horror, o sea, pero la realidad es que en lo concreto, acompañar esto a la larga genera que las recaídas sean menores o sean más acompasadas, que mejor dicho, no lo saca a los pacientes de conductas mucho más riesgosas, porque cuando alguien tiene que consumir ocultando, robando, a solas, sintiéndose mal por eso, se expone a un mayor riesgo que el consumo acompañado. Y esto no es, como les decíamos antes, habilitar el consumo, es aceptar que mientras tanto y hasta que se pueda llegar a una abstinencia, si va a haber consumos, tenemos que conocer los riesgos y daños. Ahí alguien preguntaba sobre... Espera, Sí, sobre esquizofrenia sin consumo. Ahí podría decir yo un poquito con una sí. cosa rápida que, digamos, que para mí Broiler lo expresa bien, que habla de las 4A, digamos, 4A y sería como trastornos en las asociaciones, trastornos en la afectividad, después ambivalencia y autismo. Como que lo que dice Broiler, que esos son los síntomas principales de la esquizofrenia. Estos síntomas están durante toda la vida y los síntomas secundarios serían delirios y alucinaciones. Secundarios, ¿por qué? Porque pueden tener delirios y alucinaciones, pero los delirios y alucinaciones pueden pasar en un tumor, puede pasar en alguien que se droga, puede pasar en una enfermedad, puede pasar en distintas cuestiones, o en un trastorno bipolar. Hay distintas cuestiones que pueden tener delirios y alucinaciones. Pero lo que está siempre en la esquizofrenia son estas 4A, que ahora las voy a explicar un poquitito, y está durante toda la enfermedad. La primera la A es asociación, que es trastornos en las asociaciones, que quiere decir que es un trastorno en el pensamiento. Están limitadas las asociaciones y como está, lo voy a repetir mientras voy diciendo cada una, ahí, ¿no? Trastornos en las asociaciones, es un trastorno del pensamiento. Entonces, lo que está roto es las asociaciones, es la idea de fin. Por ejemplo, ¿qué es la idea de fin? La idea de fin puede ser, bueno, para ustedes hoy vienen a escuchar una clase o personas que hablan sobre esquizofrenia y consumo. Ese sería el fin de hoy. O, por ejemplo, el fin sería ir a trabajar o ir a, no sé, comprar algo para sus hijos o sus familiares. Esto en algún momento en el paciente, en todo momento, en realidad se pierde. Como que si aparece una idea, después aparece otra, empiezan con la idea de la clase, después con comprar algo, después con muchas ideas que no te permiten llegar a una idea final. Esto hace que lo pragmático sería, che, difícil de buscar un laburo, difícil de ordenar tu pieza, no podés, te quedás con ciertas cuestiones, no sé, no lavas el mate, ¿se entiende? Como que hay algo que no les permite llegar a ese lugar donde uno puede llegar. Eso es un trastorno de asociaciones. Junto a eso se da indiferencia afectiva, trastorno de la afectividad, que muchas veces es indiferencia afectiva. ¿Qué quiere decir? Pasa algo terrible, por ejemplo, no sé, se murió mi suegra y a mí no me pasa nada, estoy como si nada. ¿Eh? ¿Viste? Y no es que no tenga sentimientos para con mi suegra, sino que estoy como indiferente a lo que pasó. Y por ahí en un momento se cae algo al piso y exploto. Digamos, hay como un trastorno de la afectividad.
Eso junto con el trastorno de la asociación. Después una ambivalencia, sería el tercero, ¿no? La ambivalencia, la otra A sería, ambivalencia quiere decir, quiero y no quiero algo al mismo tiempo. O sea, quiero comer y no quiero comer. Quiero estar internado y no quiero estar internado. Pero eso yo también puedo querer o no querer a mi madre, pero tengo una explicación por qué la quiero y por qué no la quiero. En este caso, como que no hay explicación de por qué yo no quiero eso en el momento. Como si fuera un nene chiquito, un bebé que quiere, no sé qué quiere en este momento. Entonces, esto junto con, ya son las tres. Y la cuarta es el autismo, que no es el autismo de un niño autista, sino de una idea central donde nadie puede penetrar esa idea. Estar en un mundo donde uno no puede ni siquiera entrar. No, no, no es que ellos pueden hablar de cualquier cosa, de fútbol, de los padres, no sé, de Perón, de Vita, no sé, de lo que sea, pero hay un lugar donde no se puede penetrar, donde hay una idea donde no se puede penetrar. Esto está durante toda la enfermedad. Entonces, esto es como los signos más principales de la esquizofrenia. Entonces, ante eso vemos como a veces uno le exige, no sé, por ejemplo, no sé, tenés un hijo, mi hijo, ahora tiene 17 años, pero supongamos que le agarra un brote. En un momento, no sé, en la mitad de la facultad deja. Y ya no puede seguir por estas cuestiones con el pensamiento, por estas cuestiones. Y si yo le exijo ahí, lo rompo directamente. Entonces, digo, y ahí tu hijo se vuelve como un extraño para vos, porque la afectividad no es fastidiosa, o es como acompañar uno, como el presidente, Yo como voy. la corta, Ah, se corta, sí. Ah, pensé que era yo la que. Se corta. Bueno, perdón, ahí, ¿a mí se me escucha? a vos A mí se me escucha. Sí, se te escucha, Gaby, es Ale el que ahora tiene problemas. Bueno, nos Igual se vamos turno. escuchó casi toda la explicación. Bien. Ahora se fue. Pero bueno, A mí, esto bueno, de yo las cuatro A, sí, retomo algo de lo que estaba diciendo Ale, porque me parecía, sobre todo esta última parte que Alejandro hola, estaba diciendo ¿ves? del autismo a nivel de las ideas y de que hay cosas que son impenetrables, me parece muy importante porque muchas veces, digamos, la intervención y lo que naturalmente nos sale a hacer es tratar de razonar, ¿no? Digamos, y hay algo justamente de eso que lleva a muchísima frustración. Entonces, no se trata como de ir a confrontar, ¿no? La confrontación en cuanto a la motivación, eh, por ejemplo, de por qué consume, en general va al fracaso total, porque muchas veces la persona no sabe por qué consume, y es todo un trabajo poder identificar por qué consume, qué piensa sobre eso. Entonces, esto último que decía Ale respecto de que algunas ideas están digamos, tienen un estatuto autista en el sentido de impenetrables, solitarias, ¿no? Como aisladas, impenetrables en el razonamiento, a la lógica, ¿no? Esto que uno puede decir, che, pero te estoy dando argumentos y no, bueno, es importante entenderlo justamente para no enojarnos y entonces empezar a pensar intervenciones de los profesionales y de los familiares en las distintas situaciones que contemplen estos aspectos que Alejandro está diciendo para que no justamente sea una cuestión de enojos permanentes, ¿no? Que esto, porque es bastante frustrante y además es angustiante, ¿no? Acá yo leía en el chat como una familia que hablaba de que recientemente recibió un diagnóstico y que están bastante desorientados. También había una familia que hablaba de que le resultó muy bien la internación durante mucho tiempo. Nosotros no estamos diciendo que las internaciones prolongadas a veces no funcionan. Hay muchos casos, ¿no? Donde por ahí llevamos tantos años de fracasos de tratamiento en el sentido de tratamientos que no pudieron acompañar, alojar, ¿no? Que a veces los cuadros se agravan tantos que el corte y el límite tiene que ser contundente y necesario. ¿Cuándo? Cuando empieza a haber muchas conductas de riesgo repetidas, cuando las intervenciones en urgencia no alcanzan. Digo, hay lugares, hay momentos, digamos, de las presentaciones clínicas donde la intervención tiene que ser contundente.
Tal vez ahí lo que a mí me gusta siempre señalar es que ese límite que es contundente siempre tiene que venir desde la lógica del cuidado y no del castigo, ¿sí? De cuidar a alguien que no está pudiendo, digamos, justamente poner un límite propio a eso que se le viene encima. Y eso que se le viene encima puede ser una voz, puede ser una idea delirante o puede ser el consumo, ¿sí? Y esto me parece importante. No se trata de a veces de la intervención en sí, sino desde dónde esa intervención está pensada. Y si esa intervención está pensada desde el castigo, muy probablemente eso no funcione. O no funcione o tenga unas consecuencias difíciles de soportar después. No, escucha, ¿Volviste, Ale? ¿me escuchan? Yo no te escucho bien, pero no sé el Ah, no, resto. Sigue no cortando. me escuchan. Sí, Bien. no sé por qué se me va. No sé si te podés mover, Ale. Sí, estoy muy bien, estoy muy bien. No sé si Bien. Algunas cuestiones que por ahí voy a ir leyendo del chat, que me parecen importantes. Acá Graciela dice, mi hijo fue diagnosticado hace 9 meses de esquizofrenia, nos dijeron que estuvo siendo tratado como adicto de los 15, ahora tiene 29. Bueno, yo lo que te puedo decir ahí, Graciela, es algo de lo que hablamos muchas veces, sobre todo cuando por ahí el debut de la enfermedad tiene que ver con síntomas más negativos que suelen por ahí pasar desapercibidos y lo que llega es el consumo por esta dualidad que yo hablaba al inicio del sistema, digo, del sistema de salud. Bueno, cuando está el consumo rápidamente es como, no, esto es una problemática de consumo y el desafío de integrar los enfoques es una deuda todavía del sistema, así que yo celebro que, aunque sea con este tiempo, hayan podido llegar por lo menos al diagnóstico de esquizofrenia, porque eso va seguramente a orientar, y por suerte entiendo lo del burnout, ahí un poco la cuestión de las redes y de que no tiene que haber centro y de que es importante conformar un equipo que los incluya como a todos en el tratamiento. Eh, Después, Oye, ¿no se me eh, escucha? ¿No se me escucha nada? sí, ahí volviste, Ale. ¿Vos No, nos no, no, escuchaste a digo, no, pero nosotros? sí, yo escuché perfecto todo, sí, yo Buenísimo. escuché. No, pero pará, quiero contestar una pregunta. No Sí, todas las drogas son nocivas para la sí, esquizofrenia, no es que hay sí. alguna que no, porque ahí leí alguna, digo, hay una que es más nociva, son todas nocivas, pero el alcohol es muy nocivo, digamos, el alcohol es tremendo, digamos. Lo que sean nocivos no quiere decir que, digamos, que si consuman no lo tenemos que aceptar, que lo tenemos que aceptar con el consumo, ¿no? Digamos, para la hipertensión, para un hipertensivo la sal es nociva, digamos, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar le vamos a atar las manos, no, lo vamos a tratar de cuidar igual. También, o sea, van a consumir y también van a tener que ser cuidados y van a tener que seguir tomando la medicación, digamos, que Pero por ahí toman. es importante, digo, que, digamos, todas las sustancias son problemáticas. Es importante por ahí conocerlas y poder actuar en consecuencia. Digo, la perspectiva de reducción de riesgos y daños diría, bueno, por ejemplo, si un paciente consume marihuana, bueno, la marihuana es una bomba para todo lo que es los síntomas negativos, tiene mucho riesgo también de aumentar los síntomas positivos, pero a veces no lo vamos a poder disminuir, pero sí lo que vamos a poder hacer es, bueno, si hablamos honestamente de esto, de cuáles son los efectos, podamos trazar un camino hacia la abstinencia que incluya, bueno, marihuana de menor potencial, digamos, menos Con incisiva, más CBD. momentos, exacto, con más CBD y menos THC, en momentos del día en que eso se pueda consumir, ¿no? A veces es mejor hacia la noche y no durante la mañana para proteger como el resto de las actividades. Hay muchas maneras, digamos, de poder abordar acompañar con ciertos cuidados, no con la idea de instalarlo y de habilitarlo, ¿sí? Sino de promover la adherencia al tratamiento, ¿no? Porque, sí, no sé, ¿hay alguien? La ¿Puedo veo a Alicia redondear por qué era la pregunta? Sí, Sí. La sí, pregunta iba enfocada en que conozco a alguien con esquizofrenia y policonsumo y sí, en algún momento nos parecía preferible que no, si fumaba marihuana decidía podía no consumir cocaína. Entonces sí, parecía más conveniente que consuma
Además era Sí, más controlado y limitado el consumo de sí, marihuana que el de cocaína. En esa lógica, ¿no? Entonces, sí, sí. sí. Cuán desacertada estaba esta lógica, A esta... ver, Ale, vos sos el médico, pero yo podría decir, cuando hay policonsumo, sí, vamos por el mal menor como una primera instancia. La verdad que sí, que la cocaína, no hay ningún casi consumo seguro de la cocaína, te diría, y en esa lógica Claro. es mejor, no, mejor en el sentido de hacer una sustitución. Si un paciente con policonsumo, que consume marihuana, cocaína, alcohol, mezcla pastillas, digamos, que está tan desorganizado, bueno, cualquier intervención que apunte a la reducción y tal vez un primer paso tenga que ser esta situación, va a ser beneficioso. El punto sería, bueno, no desconocer en ese paso, ¿no? Los otros aspectos que pueden ser complejos y una vez que veamos, porque hacer ese Después movimiento es puedes decir, larguísimo, ¿no? Digamos, no es que pero rápidamente vos le decís, bueno, consumí marihuana y va a dejar lo otro. Ya si podemos llegar a esa instancia, está muy bien y después habrá que trabajar, bueno, ¿cómo hacemos para que eso deje de tener un lugar, ¿no? una cosa, yo quiero decir algo ahí, supongamos, porque está Sí, buena la pregunta, está súper, para mí súper, mm, es súper, ¿cómo se llama? Porque es lo que pasa, ¿viste? Hay algunos pertinente, porque es lo que equipos pasa. pertinentes, hay algunos equipos que dicen, no, pero si fuma marihuana, brota al paciente que es esquizofrénico, entonces no hay ningún tipo de consumo. Listo, ¿cómo lo lográs? Y no lo logro. Entonces que se vaya a una comunidad. Pero si en la comunidad no hay médicos. Entonces, ¿entendés? Lo que quiero decir es, quizás que en los distintos lugares, en los distintos sistemas de salud, tomen esta problemática y trabajen con esta problemática. Si podés, si el que consigue la abstinencia completa, nada, es un golazo, buenísimo. Ahora, si vos trabajás con la persona y mirá, cuesta conseguir un psiquiatra, cuesta conseguir una internación, y en el medio estás consiguiendo que este pibe no consuma cocaína, no consuma nada y fume un poco de marihuana nada más, y bueno, estás logrando mucho más que dejarlo fuera del sistema. ¿Es verdad que la marihuana hace mal? Sí, sí. No podría decir Sí, no hace bien de ninguna manera. De ninguna manera está bueno para un paciente esquizofrénico que todo fume marihuana. Pero digo, el punto es, si la cuestión es o dejás todo o no te atiendo y yo no tengo acceso a hacerte dejar todo más que encerrándote, digamos, en un lugar y durante años y años y años, entonces, bueno, no es una opción. ¿Se entiende lo que digo? Porque en general el consumo problemático es expulsado, y esto es expulsado de los lugares de salud. Entonces, poco sabe la medicina de esto. En la medida que la medicina tome más consumos problemáticos con esquizofrenia, con pacientes duales, y se empiecen a hacer más papers, y se empiezan a trabajar mucho más sobre esto, y empiecen a discutir, y muchos más ateneos, a ver qué es lo mejor, se va a saber más. Por lo pronto, la medicina, cuando no sabe, ¿qué hace? Acompaña. Acompaña como acompaña enfermedades terminales, como acompaña enfermedades crónicas, y este es como el punto, porque ahí esa pregunta que vos haces es buenísima, pero puede venir un médico, ese es un desastre que estén diciendo que puede ser que el policonsumo, que fuma marihuana cuando sea un esquizofrénico. Bueno, pero la clave es, ¿vos qué harías? Yo a ese médico decimos, bueno, ayúdame, acompáñame, yo te llevo a mi familiar a vos, que tiene policonsumo, ayúdame. ¿Cómo lo hago? Ah, no sé, dice. Ah, bueno, entonces no. ¿Se entiende lo que digo? O sea, uno toma al equipo que está dispuesto a tratar. Y ese equipo tiene que ser interdisciplinario, interdisciplinario, intersectorial. Tiene que ser un equipo sí. donde haya psicólogo, donde haya trabajador social, donde haya una terapeuta ocupacional. Algo, Está bien, es difícil de conseguir. Algo que me Pero parece bueno, importante, acá Daniela comparte su experiencia, digo, más allá de, a mí me parece importante también que cada familia tiene que encontrar el dispositivo, digamos, así como los equipos y los dispositivos a la medida de lo que cada familia también puede sostener. Me parece valiosísimo que compartan experiencias de lo que funcionó, lo que no funcionó, pero también es esto, digamos, nosotros tenemos una perspectiva con la que nos sentimos, digamos, cómodos trabajando, pero también hay muchas familias que por ahí pueden necesitar otro tipo de intervenciones y también es válido, o sea, no vamos a decir esto no funciona. Sí lo que creemos que no funciona es algo del castigo y lo punitivo, en general, ¿no? Como que a largo plazo, no. Pero sí es importante, digamos, como que las familias se habiliten a estar en los equipos que se sientan cómodos también, ¿no? Digo, donde puedan estar. Y para algunas familias será esto,
un lugar, un dispositivo cerrado, ¿no? Porque esto también hay que poder no juzgar las decisiones que las familias pueden tomar, porque a veces hay una historia de burnout, como nombraba una de las familias, de cansancio, de agotamiento, de mucho derrotero. Y también hay que poder ubicar los límites propios, a veces decir, bueno, yo no puedo más con esto, no puedo más y está bien, digamos, eh, no me parece que eso sea juzgable, digamos, lo que nosotros proponemos de que esto lleva tiempo, lleva acompañamiento, puede hacerse también, digo, bueno, cuando hay equipos que acompañan, que sostienen a las familias, cuando hay rotación, ¿no? Esto es muy difícil de pensar si hay porque muchas familias son una madre y su hijo, ¿no? Nosotros en el Álvarez por ahí tenemos esa configuración familiar, no hay una red tan grande en el afuera de lazos sociales, comunitarios, y entonces es absolutamente perverso de nuestra parte pedirle a esa mamá que se ocupe de todo, ¿no? Muchas veces no está, porque los lazos están Sí. interrumpidos, trastocados, en fin. eh, No, eso, sí. y otra cosa para mí muy importante es también que ustedes deben sufrir mucho. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando nosotros no estemos? Es un gran tema, ¿no? Que digo, me meto en esto porque me meto en problemas diciendo esto. Podría no decirlo, ustedes no lo preguntan, no pasa nada, pero digo, hay algo de esto, de ver, che, cuáles son las problemáticas reales que tenemos. ¿Qué pasa con nuestros otros hijos? ¿Tienen que ayudar? ¿No tienen que ayudar? ¿Cómo hacemos? Y yo creo que cuanto uno más amplíe la red de entender de qué se trata la esquizofrenia, enseñarle a cada uno de la familia qué son cosas que brotan, qué son cosas que no brotan, dónde están los equipos que pueden ayudar, dónde lo que pueden ayudar, cómo hacer para pensar qué puedo hacer para cuando uno no esté. Todas esas cosas que ustedes se preguntan, que les llenan de angustia, me parece que son cosas que tampoco están resueltas, que es una cuestión que se trabaja en el uno a uno, digamos, que son particulares y que de alguna manera, bueno, creo que deben estar bueno, en el pensamiento de ustedes todo el tiempo, ¿no? Digamos, y me parece que ponerlas en palabras con un equipo tratante, ustedes tener tratamiento, un tratamiento personal, si se puede, pero ustedes también tienen que pensar y decir, che, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo hice? Digamos, esto me parece que es fundamental. Esto de APF me parece que es maravilloso, ¿no? Es una cuestión de aprendizaje permanente, ¿no? De ir viendo todo el tiempo, todo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hizo mi otra compañera? ¿Qué pasó con tal? Me parece que eso es como fundamental. No sé si entienden lo que digo, pero creo que sí, que lo entienden mucho, ¿no? ¿Se Yo cortó estoy, Ale? Ah, no. no, No, estoy ahí, estamos mirando el no. chat. Si alguno tiene Estaba ganas mirando el chat. de intervenir o de mutearse, lo puede hacer. Nos quedan Pero bueno, unos minutitos. No sé si quedó arriba alguna estamos pregunta. mirando ahí. Sí, Bueno, no. Ale, muchos te pedían repetir las 4A. No sé Siempre No, las si. no. pasamos en AP, Bien, así bien. que Ok. las pidan en el chat que se las pasamos. Ah, ok. Bueno, si querés Bueno. puedes escribir ahí. Que la escribo yo, me cuesta escribir ahora, pero digo, Acá Claro, alguien yo dice si soy, entro el consumo. eh, el consumo, nosotros lo estamos pensando en sustancias, pero también es el consumo de tecnología. Digo, hay muchos casos claro, por ahí sí, sí. en pacientes más jóvenes que venimos recibiendo, digamos, de la adicción a la pantalla, de estar muchísimas horas en línea jugando, y esto es algo El que, digamos, juego, por ahí hace unos años no estaba tan presente, pero eso está, digamos. Bueno, no nos vamos a meter ahora con eso, pero bueno, el consumo, o mejor, la adicción a los juegos también genera abstinencia, craving, digamos, y también hay que poder pensarlo en una dinámica de, digamos, todo aquello que comporte un exceso no tiene que ver con que la persona la está pasando bien, digamos, tiene que ver con algo que se fue de su control y seguramente responde a un intento muy fallido de tratar algo de una ansiedad, una angustia que muchas veces es desconocida. Ojalá nuestros pacientes, nuestros familiares pudieran decirnos, estoy angustiado, me pasa eso. Muchas veces eso no está, es una claro. sensación abrumadora que
atraviesa de manera arrolladora a esa persona. Y el consumo viene a un intento esto muy torpe de regular. Y el juego también puede ser pensado en eso. Pienso en un paciente que tenemos con Ale y que con el equipo de redes que, bueno, o sea, él tiene ahora está más regulado, un policonsumo, ¿no? De muchas sustancias. Pero el punto es las horas que pasó conectado desde los 13 años jugando horas y horas y horas de juego, incluso ha tenido una convulsión estando jugando por pasar. Y es una de las cosas, digo, por supuesto que la sustancia y los químicos son recontra complicados y es lo que a nosotros más nos urgió tratar, pero esto otro es algo mucho más complicado, ¿no? Porque ahora que está mucho mejor en cuanto al consumo de sustancias, es un paciente que hace 3 años que vemos, que empezó con un policonsumo de todo lo que se les imagine y más, porque además tenía un acceso, digamos, económico a determinadas sustancias. Hoy por hoy está con cannabis, con aceite de CBD, bueno, con un esquema, pero lo que más le cuesta es dejar algo de la interacción online y además con todo eso lo que implica, ¿no? Del aislamiento, con mucha dificultad para circular en el afuera, ¿no? Hay una ansiedad de base muy fuerte que él refiere cuando simplemente sale a circular por la calle, ¿no? Ni siquiera hacer algo. Entonces sí, también incluimos el consumo de lo que tiene que ver con la tecnología y alguien hablaba también de la pornografía. Bueno, depende cómo eso, digo, si algo está en el orden del exceso, si digamos el consumo es problemático cuando empieza a interferir con la cotidianeidad de las relaciones, con los hábitos más básicos del sueño, digamos, una de las cosas más importantes por ahí de poner cierto límite que tenga más que ver con el cuidado y no con el castigo y desenterrar de las sustancias. Bueno, si vas a consumir, bueno, cuidemos el sueño, por ejemplo, ¿no? Digamos algo como, bueno, si va a haber consumo, cuidemos el sueño. Eh, Digo, esto también como ejemplo de lógica que no apunta tanto a dejar de consumir, ¿no? Muchas veces es, bueno, si consumís no estás en casa o deja de consumir. Bueno, a veces es, bueno, si consumís necesitamos organizar juntos algún espacio seguro para eso y necesitamos acordar que hay cosas que vamos a preservar. El sueño, por ejemplo, no sé, como cuestiones cotidianas, que sabemos que cuando eso se empieza a regular, después tiene un impacto directo en los síntomas de la esquizofrenia. Eh, Sigo leyendo el chat. Alguien. Verónica habla de un familiar que está yendo al hospital de día de adicciones. ¿Y qué hice? ¿Qué hice? Mi hijo Emiliano asiste al hospital de día hace 6 meses. Sigo las instrucciones de su psiquiatra para acompañarlo. No vivo en Cava, estás en Mendoza. Todos los días hablo con él, pero desde hace unas semanas no y me siento muy angustiada. Dice Verónica, como comparte acá su. Bueno, debe ser muy difícil. Lo primero que voy a decir es que qué bueno que esté en el hospital, que esté yendo a un hospital de día y que haya un equipo que lo reciba. Entiendo que estar lejos es muy difícil el acompañamiento a veces en la distancia. Pero bueno, gracias por compartirlo, Verónica, porque sí, entiendo esa angustia y ahí está buenísimo estas otras, las redes que vos puedas cuando nosotros hablamos de redes, con Alejandro también la función es imposible acompañar a otros si uno no se genera espacios de autocuidado, ¿sí? Y esto vale para Claro. las familias y vale para los profesionales. Ninguno de nosotros podría atender en solitario a ningún paciente. Y eso es importante. Bueno, Claro. si vos No, te toca estar en Mendoza y tu hijo está lejos, bueno, armarás redes y estarás en contacto con el equipo. no, pero también es bueno entender que los equipos eh, eh, no son tan efectivos Sí. como se piensa, ¿no? Digamos, son una parte, digamos, y uno tiene que como exigirle mucho al equipo, ¿viste? Y estar cerca, tratarlos bien también, ¿no? Tratar bien al equipo para que el equipo funcione bien, ser amorosos, pero entender que no es que tenemos la cura, ¿no? No estamos lejos de eso, y que el saber no está completo. Lo que hace un equipo que trabaja todo el tiempo de esto, o lo que hace la psiquiatría y la psicología, es estar en el tema y estar siempre pensando sobre eso y tratar de acompañar de la mejor manera posible. Hay algunos mejores, otros peores.
pero digo, pero no es la gran solución, no es que vos decís, che, voy a tal lugar y ya va a estar solucionado, no, hay medicaciones que funcionan muy bien, ¿no? Que son muy buenas, con el consumo, bueno, es mucho más tórpida el tratamiento. Hay lugares donde, bueno, los pacientes son alojados y eso es muy bueno, pero en general cualquier equipo, lo digo visto por lo que dijo la marihuana, cualquier equipo trata que el paciente lo consuma, porque cuando el paciente consume es un quilombo, es tremendo para el paciente, para la familia, la irritabilidad, o sea, todos estamos queriendo que el paciente no consuma, ¿no? Y creo que las drogas son las drogas no indicadas por los médicos, son dañinas, y las que son indicadas por los médicos y uno también las toma de más, también son dañinas. Las benzodiazepinas también son dañinas. Y si uno las toma como quiere, también, digo. Entonces, me parece que en ese sentido es, bueno, estar atento, saber mucho del tema, el saber es poder, el trato al paciente, el trato al equipo tratante, el trato del equipo tratante al paciente es muy importante, entender cuáles son las limitaciones, digamos, que yo no voy a ser físico nuclear. Bueno, alguien que tenga esquizofrénica no va a poder hacer ciertas cosas. Bueno, ¿cuáles son? No quiere decir estigmatizar, quiere decir, che, ¿qué va a poder hacer? ¿Hasta dónde? ¿Y qué no puede hacer? Y si lo que no puede hacer es poder acompañarlo, che, ¿qué le podemos, dónde le podemos dar una herramienta que no tiene? Ese es como el Mm. punto, ¿no? Digamos. Sí, eso me parece clave, digamos, y hay una construcción, esto que decíamos al inicio, ¿no? Como cierto saldo del sistema y del conocimiento en salud, entonces hay una construcción conjunta, colectiva que hay que ir haciendo entre los profesionales, las familias, los usuarios mismos, ¿no? Los pacientes, me parece que es importante también, pero cuando uno puede acompañar ellos empiezan a identificar qué cosas sí, qué cosas no, cómo, y esto que decía Alejandro, bueno, o que alguien comentaba ahí en el chat una experiencia bueno, alguien que voluntariamente accedió a un tratamiento. Bueno, eso lleva mucho tiempo de acompañamiento. Hay que poderle permitir a las personas hacer ese camino, entendiendo que no es algo simplemente voluntario ni caprichoso, que el consumo es parte también del padecimiento y de la enfermedad. Acá, Gaby de APEP se quedó sin luz y está fuera del Zoom. Yo la había perdido, ya me parecía. Bueno, es porque se largó a llover, seguramente algo de eso debe estar interfiriendo. Yo no recuerdo, si alguien se quiere desmutear, hasta qué hora era el encuentro, porque nosotros con Alejandro somos de hablar mucho, si podemos seguir. Cuando quieran Claro, vayan sí. cerrando. Gracias, Silvia. Sí, 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 Bueno, sí, sí. Sí, Bueno, no, bueno, en realidad, gracias. bueno, Gaby me pidió que les agradezca mucho, bueno, esta oportunidad, bueno, de contestar tantas cuestiones que se nos plantean. Bueno, y sí, generalmente duran una hora estos encuentros, Bien, por ahí se extiende un poquito más, pero bueno, así que bueno, cuando bueno. quieran. Bueno, les agradecemos mucho el espacio, el prestarse a compartir, el compartir en el chat. Yo estaba leyendo como situaciones muy personales. Lo decía al inicio, Ale, cuando vos no estabas, que yo aprendo mucho de estos encuentros, me parece que es lo que más sentido claro, tiene, ¿no? Cuando nos encontramos claro. si bien lo hacemos cotidianamente, encontrarnos en la experiencia, con la experiencia real y es algo de la construcción propia de los tratamientos. Bueno, también a veces está bueno como espacios para pensar, para intercambiar y escuchar las demandas más reales, ¿no? Y las necesidades de las familias. Así que les agradecemos un montón. Y sí, sí, somos nosotros los agradecidos, sí, sí, coincido con Sí, Gaby, coincido con Gaby. Somos nosotros los bueno, agradecidos. les Bueno, mandamos un beso enorme fuerte y abrazo, seguramente nos volveremos a encontrar. Que estén bien. fuerte Ya, abrazo, fuerte abrazo. Cuídense. igualmente. Chau, Un chau. beso. Chau, chau, Gaby, Chau, chau. gracias. Chau, chau. Chau, Ale, nos vemos. Mm. Gracias. ¿Cuándo es el próximo encuentro? Las reuniones de profesionales son el último viernes de cada mes, para el 2020. Esta es la última del 2025. Para el 2026 va a haber calendario a partir de febrero, más o menos se irán avisando. Se avisan por los Muchísimas chats y por la gracias. página. De acuerdo, gracias.